Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. La nieve caía en silencio, pero no era un silencio pacífico, era un silencio pesado, como si el cielo estuviera conteniendo el aliento para no despertar algo que dormía bajo la noche. Las luces navideñas temblaban en los tejados, parpadeando como ojos nerviosos vigilando cada movimiento mío. El frío se aferraba a mis huesos con un ardor extraño, casi doloroso, como si no quisiera dejarme avanzar. A cada paso, la neblina se enroscaba alrededor de mis piernas, susurrando cosas que no lograba comprender. Yo solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y fingir que nada estaba observándome. A la distancia, escuché un cascabel. No un sonido suave y alegre, sino uno áspero, metálico, como si hubiera sido arrastrado por algo que no debería caminar sobre la tierra. Me detuve al instante, sintiendo mi respiración congelarse en el aire, formando un pequeño fantasma frente a mi rostro. El eco del cascabel rebotó entre las casas, cada vez más fuerte, más presente, más cercano. Tragué saliva, pero el nudo en mi garganta no desapareció. A esa hora, nadie debería estar en la calle. Y menos aún alguien con un cascabel. La esquina estaba iluminada apenas por un poste antiguo cuya luz oscilaba como una vela a punto de apagarse. Al girar, vi algo moverse por detrás de un trineo viejo abandonado desde hacía años. Fue un destello rojo, intenso, casi líquido, que desapareció tan rápido como había surgido. Mis manos comenzaron a temblar dentro de los bolsillos, y un pensamiento me golpeó con violencia: no estaba solo. La sensación era tan fuerte que me apretó el pecho como una mano invisible, obligándome a respirar más rápido de lo normal. La nieve continuaba cayendo, pero ahora parecía estar huyendo de algo. Cuando di un paso hacia atrás, escuché el crujido de la nieve bajo mis botas, demasiado fuerte, demasiado vivo, como si la tierra quisiera alertarlo de mi presencia. Entonces, otro sonido surgió detrás de mí, un arrastre lento, pausado, como tela pesada deslizándose sobre el suelo. Mi corazón martilló en mis costillas, golpeando tan fuerte que pensé que alguien más podría escucharlo. Me atreví a mirar por encima del hombro, apenas un poco, apenas lo suficiente para sentir como el aire se volvía más espeso. Allí, entre las sombras del callejón, vi un gorro rojo inclinarse hacia un lado, como si me estuviera observando. El cascabel sonó otra vez, esta vez justo detrás de mí, tan cerca que sentí la vibración recorrerme la nuca. No debía estar ahí. No debía existir. No en esa forma. Mi voz murió en la garganta cuando una figura alta emergió del callejón, arrastrando un saco oscuro que se movía como si algo dentro aún luchara por escapar. El traje rojo estaba sucio, desgarrado, cubierto de algo que no era nieve. La barba, enmarañada como raíces podridas, goteaba lentamente un líquido oscuro sobre el suelo blanco. Y entonces, con un susurro que no pertenecía a un ser humano, dijo mi nombre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, retrocediendo con un impulso ciego mientras la figura avanzaba con pasos lentos, deliberados, casi disfrutando de mi miedo. El sonido del saco arrastrándose dejaba una marca oscura en la nieve, como una herida abierta que se expandía a cada movimiento. Mis piernas se negaban a obedecer por completo, rígidas como si fueran parte del hielo que cubría la calle. El aire a mi alrededor temblaba, pesado y amargo, cargado de algo que no debía respirarse. Aquella voz, pronunciando mi nombre, seguía vibrando en mi oído como un mal recuerdo que se niega a apagarse. Intenté gritar, pero apenas un gemido escapó de mis labios. La figura se detuvo, inclinando la cabeza hacia un lado de una forma demasiado brusca, demasiado rota, como si su cuello no tuviera límites humanos. El gorro rojo cayó un poco, dejando ver unos ojos completamente negros, profundos, como pozos sin fondo donde ninguna luz podía entrar. Sentí un escalofrío subirme por la columna, un frío más fuerte que la nieve, más cortante que el viento. El cascabel en su guante sonó con un tintineo débil, un aviso, un reclamo, una amenaza. Y yo supe que no podía quedarme quieto. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, dejando que mis pies se hundieran en la nieve en cada paso doloroso. Las luces navideñas en las casas parpadeaban a mi paso, brillando con una intensidad irregular, como si cada lámpara respirara con dificultad. Mi aliento formaba nubes desordenadas que se rompían en el aire helado, marcando mi pánico en cada exhalación. Sentía el corazón golpeándome por dentro,
desesperado por mantenerme vivo. Pero atrás de mí, detrás de todo ese ruido, se escuchaba de nuevo el arrastre del saco, acercándose. Giré por la calle principal, intentando alcanzar la avenida iluminada, donde quizás alguien pudiera verme, pudiera escucharme, pudiera salvarme. Pero la ciudad estaba vacía, extrañamente silenciosa, como si cada casa hubiera cerrado los ojos al mismo tiempo. Los adornos navideños colgados entre los postes se movían apenas, como si una corriente fría los empujara en dirección contraria a mi huida. Un escalofrío me recorrió las manos cuando vi algo aún más aterrador. Mis huellas en la nieve comenzaban a desaparecer detrás de mí, borradas por una sombra que no tenía forma definida. Me detuve frente a una vitrina iluminada, buscando reflejos, buscando cualquier señal de él, cualquier indicio de que había logrado perderlo. Pero lo que vi hizo que mis rodillas casi cedieran. A mis espaldas, en el cristal, se reflejaba la silueta alta y retorcida acercándose lentamente, tan silenciosa como un recuerdo traumático. El saco oscuro colgaba de su hombro, moviéndose levemente como si respirara. Entonces, la figura levantó un dedo hacia sus labios, un gesto de silencio, un gesto íntimo, un gesto imposible. Y el cascabel en su mano sonó una última vez, como la promesa de que ya me había encontrado. El silencio que siguió fue tan denso que casi pude morderlo, como si la casa entera contuviera la respiración conmigo. La figura en la ventana no volvió a moverse, pero tampoco desapareció, quedándose allí, inmóvil, vigilando con una paciencia inhumana. Yo retrocedí sin dejar de mirarla, sintiendo los pies fríos y pesados, como si la nieve se hubiera colado dentro de mis huesos. No sabía si gritar, correr o simplemente caer de rodillas. De repente, la cabeza de la figura se inclinó hacia un lado, como si estuviera estudiando cada detalle de mi miedo. Sus ojos rojos brillaron con un hambre que no era natural, una luz que latía como brasas a punto de encender un incendio. El sonido de un crujido profundo retumbó en el vidrio, como si sus dedos estuvieran presionando con fuerza extrema, probando la resistencia entre él y mi última defensa. Yo sentí un impulso desesperado de correr hacia la puerta, pero cada paso parecía arrastrarse a través de un sueño lento. La sombra afuera se estiró, alargando un brazo imposible, tocando la ventana con una garra que dejó marcas profundas. Un susurro helado atravesó la habitación como una cuchillada, pronunciando mi nombre con una voz que no debía existir. Entonces entendí que él no estaba allí por casualidad. El viento afuera comenzó a girar con violencia repentina, haciendo que la nieve chocara contra las paredes como agujas. Las luces de la sala parpadearon una, dos, tres veces, antes de volver a encenderse con un tono rojizo enfermizo. La sombra se pegó completamente al vidrio, deformando su rostro, dejando ver dientes, que parecían hechos de hielo afilado. Yo retrocedí hasta sentir la pared fría apuñalar mi espalda. En ese momento, el árbol de Navidad en la esquina se agitó, como si algo invisible hubiera pasado corriendo por detrás. Las esferas tintinearon con un sonido suave pero perturbador, cada una reflejando la figura de la ventana desde ángulos imposibles. El aroma a pino se mezcló con un olor extraño, metálico, como si la casa misma empezara a sangrar lentamente. Y yo supe que la verdadera noche apenas estaba comenzando. Corrí hacia la cocina buscando cualquier cosa que pudiera usar, aunque sabía que nada humano serviría contra aquello. El sonido de pasos pesados resonó en el techo, como si alguien caminara directamente sobre mi cabeza. La casa entera vibraba con un ritmo profundo y monstruoso, como un corazón viejo despertando después de siglos dormido. Mi respiración se volvió espesa, casi pegajosa en mi garganta. Tomé un cuchillo, aunque mis manos temblaban sin control, y me asomé por la puerta entreabierta de la cocina. Las luces del pasillo parpadearon otra vez, oscureciendo todo, dejando solo la silueta de un cuerpo enorme moviéndose arriba. Escuché campanillas, pero no eran festivas ni alegres, sonaban rotas, oxidadas, como si cada una pidiera socorro. El espíritu de la Navidad había sido reemplazado por algo profano. Un estruendo sacudió el ático justo encima de mí, seguido por un arrastre lento, pesado, desesperante. La madera crujía como si fuera a partirse en cualquier segundo, dejando caer polvo antiguo sobre mis hombros temblorosos. Cada movimiento en el techo parecía dirigido hacia mí, como si él pudiera oler mi miedo desde donde estaba. Yo sabía que no podía quedarme allí, esperando. Me atreví a subir la primera escalera del corredor, pero un golpe brutal desde arriba me obligó a retroceder. El sonido fue tan fuerte que el árbol de Navidad vibró entero, derribando luces, adornos y un ángel que cayó de cabeza. Las campanillas volvieron a sonar, esta vez más cerca,
acompañadas de una respiración profunda, húmeda y hambrienta. Él estaba descendiendo y venía directamente hacia mí. Apagué las luces de la sala con un único movimiento, esperando que la oscuridad me escondiera de su mirada. Pero la sombra en la escalera no se detuvo ni dudó, como si pudiera verme incluso sin un solo rayo de luz. El aire se enfrió tanto que mis dedos comenzaron a arder, y un susurro gutural descendió, envolviendo todo mi cuerpo. Jo, 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 pero era una maldición, no una risa. Descendí hacia la sala tratando de no hacer ruido alguno, pero cada tabla del piso parecía gritar mi presencia. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso propio, aplastando mis hombros mientras intentaba avanzar a ciegas. El sonido de pasos lentos bajando la escalera me perseguía, cada uno acompañado por campanillas que sonaban enfermas. Yo sabía que, si me alcanzaba, la casa se convertiría en mi tumba. Me escondí detrás del sofá, respirando lo menos posible, mientras su sombra enorme descendía por la pared opuesta. Las luces navideñas caídas parpadearon débilmente, iluminando apenas fragmentos de su figura monstruosa. Vi un trozo de su abrigo rojo manchado de algo oscuro, un rojo más oscuro que cualquier tinta o sangre humana. Y entendí que ese ser no repartía regalos, solo castigos. Su mano pasó por encima del respaldo del sofá, una garra enorme, nudosa, cubierta de pelo blanco sucio. Olía a invierno muerto, a carne vieja congelada. Me quedé completamente quieto, rezando en silencio, esperando que no percibiera el temblor de mis huesos. Las campanillas de su cinturón tintineaban sin ritmo, como si cada una marcara un alma que él ya había tomado. De repente, se detuvo justo frente a mí, inmóvil, como si escuchara algo que yo no podía oír. Sus dedos rasparon el suelo, dejando marcas profundas, y una respiración cavernosa llenó toda la sala. Por un instante pensé que se iría, que no me había visto, hasta que una risa baja, rota, retumbó detrás de mis oídos. No venía de su boca, venía de dentro de mi cabeza. Desesperado, me lancé hacia la puerta trasera, pero algo invisible me empujó con fuerza brutal. Caí contra la pared, dejando el aire escapar de mi pecho. La sombra del monstruo se estiró como un manto enorme, cubriendo el suelo y subiendo por mis piernas como hielo vivo. Un susurro gélido envolvió mis pensamientos por completo, diciéndome que nadie escapa del espíritu de Navidad. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían, como si el frío del monstruo hubiera congelado mis nervios. La sombra seguía trepando por mi cuerpo lentamente, colándose bajo mi ropa como una mano hecha de hielo vivo. Las luces navideñas en el piso chispeaban de forma errática, reflejando su silueta gigantesca proyectada sobre mí. Yo sabía que, si me cubría por completo, estaría acabado. Reuní todas mis fuerzas y rodé hacia la mesa cercana, derribando adornos que estallaron como vidrio quebrado. El ruido pareció irritarlo, un rugido grave llenó la casa, haciendo vibrar las ventanas como si fueran a explotar. Sus pasos se aceleraron con una furia animal indescriptible, cada uno sacudiendo el piso bajo mis manos temblorosas. Me puse de pie justo a tiempo para evitar su garra. Corrí hacia el corredor que llevaba a los cuartos, pero la sombra de él se alargó a una velocidad imposible. Alcanzó mi pierna y me arrastró hacia atrás, rasgando el piso como si fuera papel mojado. Conseguí soltarme pateando la pared con desesperación pura, sintiendo mi tobillo arder como si estuviera quemándose. Su risa cavernosa volvió a sonar dentro de mi cráneo. Tropecé contra la puerta del cuarto de huéspedes y entré, trancándola inmediatamente con la mano temblorosa. El silencio que se siguió fue tan absoluto que dolió, como si el propio aire estuviera esperando para gritar. La manija comenzó a moverse despacio, hacia abajo y hacia arriba, acompañada por aquel tintinear enfermizo de las campanillas. Contuve la respiración, rezando para que él desistiera. La puerta dejó de moverse, pero solo por un segundo. Después vino un golpe tan fuerte que agrietó la madera. Otro golpe, más alto, más monstruoso, más hambriento. El cuarto se oscureció como si la noche hubiera invadido todo, y yo percibí que la luz alrededor estaba siendo absorbida por él. Una hendidura se abrió en la puerta, mostrando un ojo rojo. Y de ese ojo, escuché un susurro: yo sé que todavía crees. La puerta tembló bajo un nuevo golpe brutal, haciendo que astillas saltaran y cayeran sobre mis pies. El ojo rojo que brillaba en la rendija no parpadeaba, observándome como si ya me hubiera elegido hace años. El aire se volvió tan frío que pude ver mi propio aliento, pero el de él era más oscuro, casi negro, casi vivo. Cada exhalación suya parecía susurrar mi nombre. Retrocedí hasta chocar con la cama del cuarto, y mis manos buscaron algo, cualquier cosa para usar.
Debajo del colchón encontré una vieja linterna, la luz débil y casi muriendo, pero era todo lo que tenía. El monstruo volvió a golpear, abriendo una grieta mayor, y sus dedos enormes comenzaron a pasar por el hueco. Aquellas uñas parecían hechas para arrancar almas. Encendí la linterna con un clic desesperado, dirigiendo el haz directamente hacia el ojo del ser. La criatura retrocedió con un rugido ensordecedor, como si la luz, aunque débil, le quemara la piel. Aproveché ese segundo y empujé la cómoda contra la puerta, aunque sabía que no la detendría por mucho tiempo. Pero necesitaba ganar algunos segundos para pensar. La casa entera estremeció cuando él embistió la puerta, haciendo que la cómoda se deslizara algunos centímetros hacia atrás. Un segundo golpe abrió más la hendidura, exponiendo sus dientes, blancos y afilados como hielo recién partido. Las campanillas en su cinturón repicaban enloquecidas, como si celebraran cada golpe que él daba. Yo entendí que él ya había entrado en muchas casas así. Mi única salida era la ventana, aunque daba al tejado, y el frío la había sellado con una capa espesa de hielo. Golpeé el vidrio con la linterna hasta que mis manos dolieron, hasta que finalmente una grieta comenzó a formarse. Detrás de mí, la puerta cedió con un chasquido mortal. Sentí su presencia llenar el cuarto como una sombra viva. Y salté justo cuando sus dedos tocaron mi cuello. Caí sobre el techo cubierto de nieve con un golpe seco, sintiendo el aire escapar de mi pecho por unos segundos. La linterna rodó lejos, perdiéndose en la oscuridad blanca, pero no podía detenerme a buscarla ahora. Detrás de mí, la ventana se hizo trizas en 1000 fragmentos, y una mano enorme emergió por ella, tanteando el vacío. El monstruo había salido, y venía por mí.